es la alabanza que nace en mi corazón. Este es mi clamor, a ti elevo mi oración. Oh Jesús, después de conocer tu perdón, eres el gozo que llena mi corazón, eres mi razón de existir. Oh Jesús, hay muchos que aún necesitan saber que tú la vida entregaste en la cruz por amor, por amor. Dios de nuestra salvación, esperanza de toda la tierra. Esta es mi oración, este es mi gran anhelo, que el mundo entero conozca tu nombre y tu amor, porque todos necesitan de ti. Haz de mí un instrumento de tu luz. Quiero vivir para ti, quiero rendirme ante ti, quiero entregarme solo a ti. Dios de nuestra salvación, esperanza de toda la tierra. Esta es mi oración, este es mi gran anhelo, que el mundo entero conozca tu nombre y tu amor, porque todos necesitan de ti. Haz de mí un instrumento de tu luz. Quiero vivir para ti, quiero rendirme ante ti, quiero entregarme solo a ti. Reciban un cordial saludo, un abrazo fraternal desde la distancia. Un saludo para todos los miembros de la Iglesia La Biblia Dice de Cúcuta y para todas las iglesias de La Biblia Dice a nivel nacional e internacional. El día de hoy nos disponemos para un nuevo servicio, para glorificar y alabar a Dios por medio de su palabra. Así que los invito a que dispongamos nuestros corazones, a que nos desconectemos
durante el servicio de la tecnología y nos enfoquemos en la palabra de Dios, en las enseñanzas que nos trae el día de hoy nuestro pastor. Así que un cordial saludo para todos. Les voy a pedir por favor que nos dispongamos a una oración para rendírsela a nuestro Señor. Así que vamos a orar. Señor, Padre Celestial, Padre amado, bello y eterno, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, por esta nueva oportunidad de vida que nos das. Te queremos dar gracias, Señor, también por los alimentos, por el techo que tenemos hoy en día, Señor. Gracias por no desampararnos, Señor, y también, Padre Celestial, pedirte perdón por cualquier cosa que hayamos hecho, Señor, que tuviéramos fallado, que tú siempre pedirte, Señor, que estés en control, que tú siempre estés ahí, Señor, apoyándonos y guiándonos, Señor, en tu palabra. Te queremos pedir, Señor, muy especialmente hoy por la recuperación de Silvia Reyes, Señor, para que tú la tengas con bien y la ayudes a salir adelante, Señor, para que se recupere pronto. También, Señor, pedirte por un trabajo para quienes en este momento no lo tienen, Señor, para que tú no los descuides, Señor, y que puedan tener ingresos, Señor, que se puedan sostener, mantener y que, como te digo, Señor, si no tienen un empleo, un trabajo, pues que lo puedan conseguir, Señor. Cuidado para los muchachos de la correccional de menores, Señor, pedirte grandemente que nos permitas volver a enseñarles, volver a reunirnos, para que guardes el trabajo, Señor, que se venía haciendo con ellos. Señor, también pedirte grandemente que nos permitas volver a reunirnos como iglesia y que no nos volvamos iglesia virtual, Señor. Darte gracias, Señor, por todo. Eso es lo que siempre nos enseña, Señor, estar agradecidos siempre por todo. Así que, Señor, te pido también grandemente para que dispongas el corazón de todas las personas que se conectan por primera vez, Señor, para que les muestres, Señor, a través de tu palabra, tus caminos, tu salvación, Señor, y que tu mensaje sea llevado a más personas en el mundo, Señor. Todo esto te lo pedimos y lo oramos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, y ahora nos disponemos para seguir alabando al Señor. Vamos con nuestra segunda canción. Esta canción es muy bonita. Esta canción es Mi Dios es real. Es un Dios real, es un Dios que existe, que nos mueve. Así que vamos a alabarle de corazón y invitarles a que pongan mucha atención a la prédica del día de hoy. Así que Dios los bendiga y chao, chao. Hay cosas que yo no comprendo y lugares hay donde nunca iré, pero sí sé, lo sé muy bien, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Hay cosas que
yo no comprendo y lugares hay donde nunca iré, pero sí sé, lo sé muy bien, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos ahora a continuar con la lectura de la Biblia como lo hemos venido haciendo todos los domingos. Vamos a listar entonces nuestra Biblia y vamos a buscar en el libro de Marcos, el capítulo 14. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que, si fuera posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Y ahora vamos a ver unos anuncios muy importantes. Estamos orando por los pastores y sus familias en cada iglesia
y obra en toda Colombia. Al igual que la semana pasada, vamos a estar orando esta semana por el pastor Pablo Clar, su hogar, su familia. Está encargado de la obra en la ciudad de Santa Marta. Te pedimos especialmente por él, por su esposa, por sus niñas, por salud, por provisión económica y sabiduría. Queremos compartirles el buen tiempo que tuvimos en nuestra casa de oración. Asimismo, compartir el testimonio que dio nuestro pastor Diego en la charla que se realizó virtual en la biblioteca pública de nuestra ciudad. También que no olvidemos estar orando, en especial por salud y protección contra esta pandemia, el COVID-19 y otros virus que están atacando. También te pedimos sabiduría en la toma de decisiones en cada una de nuestras familias. Te pedimos también por Norte de Santander y Cúcuta para Cristo, que cada norte santanderiano pueda escuchar el Evangelio de la Salvación. Pedimos también fe para seguir adelante y no desfallecer en medio de las dificultades que podemos estar viviendo. Y antes de continuar con la enseñanza, vamos a cantar una canción, Lo único que quiero. Necesitas de alguien que cumpla tus sueños. Quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.
Buenos días, Iglesia, y también a todos nuestros invitados que se conectan con nosotros a este servicio en línea. Espero que todos allá en sus casas estén muy bien, gozando de salud y contando con la protección y la provisión de Dios sobre sus casas. Continuamos con Efesios capítulo 6, aprendiendo acerca de la batalla espiritual, firmes en la batalla. Y para empezar, quiero hablar de lo que estamos viviendo. Hoy es el día 67 tal vez de esta cuarentena en medio de una emergencia sanitaria y económica a nivel nacional. La situación no es fácil. Sabemos que Dios tiene el control, pero también sabemos que esta situación fácilmente la usa el enemigo para desanimarnos, desenfocarnos y engañarnos. Y si se lo permitimos, destruir nuestras vidas. Tantos hogares que se están destruyendo actualmente por cuenta de la cuarentena, de la convivencia, de la difícil situación económica, pérdidas de empleos, varios factores. Como iglesia hemos venido aprendiendo acerca de la batalla espiritual y, como les decía, esos factores externos del país que ahora se metieron a nuestros hogares pueden afectar nuestro andar, nuestra vida espiritual y ser usado como instrumentos del enemigo para atacarnos. ¿Cómo te ha ido esta semana con la batalla espiritual? ¿Has tenido batalla? ¿La has experimentado? ¿Has experimentado esa lucha de la que aprendíamos el domingo anterior? ¿Has sentido tal vez desánimo por la situación difícil que atraviesa el país, que tal vez atraviesas tú en tu casa, en tu familia, que estamos atravesando todos los caleños, los colombianos? ¿Has tenido que enfrentar tentaciones durante estos días? ¿Has tenido tal vez el pensamiento de abandonar todo y dejar de vivir para Dios con tal de tomar una decisión que has venido pensando, meditando? Mira, te confieso que para mí han sido días difíciles. Preparando estos mensajes acerca de la batalla espiritual, he experimentado esa batalla espiritual desde cosas sencillas hasta cosas más fuertes que pueden afectarnos más. Desde tal vez incomodidad a la hora de preparar el mensaje, no poder concentrarme. Perdí una hoja en donde tomaba mis apuntes, una hoja que, aparte de mi trabajo en el computador, iba escribiendo una hoja a mano con mis pensamientos, ideas, versículos, para que cuando llegara el momento de sentarme a escribir, tomara mi hoja y empezara a copiar esos pensamientos. Refundí mi hoja, la perdí, muy seguramente resultó en la basura sin habernos dado cuenta, hasta momentos tensos con mi esposa, en la casa, con los niños, y son cosas que el diablo utiliza para desanimarnos. Recordemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, no es entre nosotros, no es con las personas afuera, no, es el enemigo utilizando diferentes situaciones para afectarnos, usando también nuestra carne, afectando nuestros pensamientos, nuestras emociones. Pero mira, hoy Dios quiere enseñarnos cuál es la única manera para resistir esos ataques que tal vez estás recibiendo, o si no, que muy seguramente recibirás. Estamos en la advertencia. Hace 8 días empezábamos a aprender la advertencia para poder estar firmes en la batalla, y estudiábamos el versículo 12, en donde aprendíamos que la primera parte de la advertencia es que tenemos una lucha. Y aprendíamos 2 cosas. La primera, que no es contra sangre y carne, no es contra las personas, no, es una lucha espiritual. Y la segunda es que esta lucha espiritual es contra el diablo y su ejército de maldad, todo su arsenal perverso y destructor. No es cualquier ejército. Y su propósito es destruir a los creyentes, dañar a la iglesia e impedir la salvación del perdido, impedir que las personas sin Cristo lleguen a la salvación, impedir que tú y yo hablemos del Evangelio, que con nuestras vidas no testifiquemos de Jesucristo. Ese es el propósito del diablo y su ejército cuando nos ataca en esta batalla.
Y hoy estaremos en la segunda parte de la advertencia. Y esa segunda parte que Dios nos advierte es que solo hay una forma de resistir. Estaremos en el versículo 13 y veremos 3 aspectos bíblicos acerca de esta única manera de resistir. Para empezar, te puedo decir que la frase que resume cuál es la única manera para resistir en esta batalla es depender de Dios. Pero como te lo digo, aprenderemos 3 aspectos bíblicos acerca de esta manera de resistir. Y veremos también cuál es el resultado. Si hacemos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos ha venido mostrando, las instrucciones, ¿recuerdas las instrucciones que aprendíamos empezando Efesios capítulo 6 en los versículos 10 y 11? Si hacemos lo que Dios nos pide, si escuchamos la advertencia y andamos advertidos, el resultado será la victoria de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, en esta batalla. Vamos a Efesios capítulo 6. Busquemos desde el versículo 10, leamos desde el versículo 10 hasta el versículo 13, en donde estaremos hoy. Y los primeros versículos los leeremos para ubicarnos en lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, versículo 10 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la instrucción para estar firmes en la batalla. Y ahora, versículos 12 y 13, la advertencia. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Acompáñame a orar. Padre bueno, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella, Señor, tú nos has dado entendimiento, nos has llevado a conocer a tu Hijo Jesucristo y tu gran amor, Señor, al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Y hoy domingo recordamos y celebramos que tu Hijo no quedó muerto, sino que resucitó, demostrando su poder sobre el pecado, porque nunca pecó, y la muerte, porque nunca quedó allí muerto, Señor. Y gracias porque a través de tu Hijo Jesús, además de darnos salvación, vida eterna, perdonar nuestros pecados, ahora, Señor, tú nos aseguras la victoria en esta batalla espiritual. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos y por mí, Señor, los que hemos tenido días difíciles, días experimentando esta batalla, esta lucha espiritual. Te ruego, Señor, para que tú abras hoy nuestros oídos, nos des el entendimiento para recibir tu palabra y sobre todo, Señor, nos des un corazón sumiso ante ti y obediente para que hagamos todo lo que nos pides para poder resistir y estar firmes en esta batalla. Y te oro por aquellas personas que no te conocen, para que hoy también tú, Señor, les hables a su corazón y tú en tu gran amor y tu misericordia les concedas ver su situación, su realidad espiritual, para que hoy sea el día de su salvación, Señor. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, solo hay una forma de resistir. La segunda parte de la advertencia. Lo primero que Dios nos advierte es que tenemos una lucha espiritual. Pero lo segundo, además de ser una advertencia, es una buena noticia. La buena noticia es que sí hay forma de resistir. Y la advertencia es que solo hay una forma. Y no es tu forma, no es mi forma. Es la forma de Dios, al estilo, a la manera de Dios. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esta única forma de resistir? Leamos nuevamente el versículo 13. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Se trata de depender de Dios. La primera frase del versículo 13 que dice, por tanto, significa
por lo anterior, por lo que acaban de escuchar acerca de esta batalla espiritual contra el diablo y todas sus fortalezas de maldad. Este, por tanto, nos conecta con el versículo 12 y nos dice, por la razón que les acabo de exponer, porque nuestra lucha no es contra humanos, no es contra las personas, es una lucha espiritual contra el diablo y sus ángeles caídos, perversos. No es cualquier lucha. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Este, por tanto, nos lleva a recordar qué tipo de batalla estamos librando. Leamos el versículo 12 para que recordemos. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya el domingo anterior veíamos cada una de estas definiciones o rangos o poderes que tiene el ejército del diablo y qué busca, cómo actúa cada una de ellas. Por tanto, debemos tomar toda la armadura de Dios. Tomar significa recibir o coger algo, agarrar algo. Y Dios nos enseña aquí que tenemos que recibir, coger, agarrar toda su armadura. Veamos la relación que tiene esto con el versículo 11. Leamos el versículo 11 y luego saltamos a la primera parte del versículo 13. Versículo 11 de Efesios 6 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. El versículo 11, que hace parte de la instrucción que ya aprendíamos, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Mientras que el versículo 13, hablando de la advertencia que Dios nos da, dice, tomad toda la armadura de Dios. Vestíos, versículo 11, tomad, versículo 13. Aquí podemos aprender dos cosas. La primera es que para vestirme de toda la armadura de Dios, antes debo tomarla. Debo tomar toda la armadura de Dios para poder vestirme de toda la armadura de Dios. No es sonar los dedos y aparecí vestido con la armadura y listo para la batalla, no. Ya lo aprendimos cuando veíamos la instrucción. Y lo segundo que aprendemos, comparando el versículo 11 y el 13, lo segundo que aprendemos es que toda la armadura de Dios está a nuestra disposición. Nosotros solamente debemos tomarla y por eso Dios nos manda, nos pide, nos ordena tomar toda su armadura. Vestirla en el 11, en la instrucción. Pero para vestirla Dios nos advierte, tienes que tomarla, cogerla, agarrarla toda para que la puedas vestir. Mira, en otras palabras, lo que Pablo está advirtiendo a los creyentes de Éfeso podría sonar de la siguiente manera. Hermanos, esta lucha no es humana sino espiritual. Es intensa y maligna porque es contra el diablo y todo su ejército. Por lo tanto, debemos depender de Dios agarrando toda su armadura que Él ha puesto a nuestra disposición para vestirla y así podremos estar firmes. Es lo que Pablo le estaba diciendo a los creyentes de Éfeso. Pero ahora pensemos en nuestras vidas. Así como aprendíamos que esta lucha la podemos vivir, la viviremos todos los creyentes, aquí vale la pena recordar que no solamente los pastores viviremos esta lucha, porque esta lucha, esta batalla espiritual es contra la iglesia. Por lo tanto, toda la armadura de Dios está a disposición de todo el cuerpo de Cristo, a disposición de todos los creyentes para que podamos tomarla, cogerla y vestirla. La armadura de Dios no es solamente para los creyentes más maduros, para los maestros, para los pastores, para los misioneros, no. La armadura de Dios es para que la vistamos todos los creyentes y Dios la puso a disposición
de todos los creyentes, de ti y de mí, para que la podamos tomar, agarrar y vestirla. Te cuento que después de mi salvación, estando joven, a los 21 años más o menos, cuando empecé a conocer y a crecer en el Señor, varias veces el diablo intentó destruirme y sacarme del camino por medio de tentaciones, usando la universidad, utilizando diferentes cosas. Intentó destruirme, destruir mi vida. Y desde temprano tuve que aprender de la realidad de esta batalla espiritual. Y tuve que aprender cómo estar firme. Y tuve que aprender que Dios había puesto toda su armadura a mi disposición para que yo pudiera tomarla y vestirla. Al principio no era fácil. Algunas veces caí derrotado ante el engaño del diablo, ante las acechanzas del diablo, ¿recuerdas? Algunas veces caí derrotado ante esos ataques. Pero después y poco a poco el Señor me iba enseñando cómo tener la victoria, cómo estar firme y resistir para tener su victoria en mi vida. Y ahora, como misioneros en Cali, también el diablo ha intentado acabarme a mí, a mi familia y sacarnos del ministerio, destruirnos. Y lo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos tenido tan cerca. Y también he tenido que aprender más de esta batalla. Con mi esposa, aún con mis hijitos, hemos tenido que aprender más de esta batalla para poder estar firme, para tener su victoria en mi vida, en nuestras vidas. Algunas veces, varias veces, de rodillas y llorando delante de Dios, viendo el peligro que corremos, clamando por su protección en mi vida, en mi esposa, en mis hijitos, en ustedes mismos, en la iglesia. Y hemos visto la victoria de Dios. Entonces, esta batalla la he vivido desde joven, cuando estaba empezando a crecer, conociendo al Señor y aún todavía. No lo digo para asustarte, lo digo para mostrarte cómo la batalla es real, es contra todos los creyentes y por tanto todos necesitamos tomar la armadura de Dios. Y por eso Dios la puso a disposición de todo el cuerpo, de toda la iglesia. ¿Quieres saber quiénes necesitan tomar la armadura de Dios? Bueno, vas a ver ahí en tu pantalla algunos títulos y también unos versículos. Necesitan tomar la armadura de Dios porque sufrirán el ataque los que quieren comprometerse con el Señor. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir para Dios, a la manera de Dios, haciendo la voluntad de Dios, comportándose y siendo como Cristo, padecerán persecución, tendrán batalla. ¿Quién más necesita la armadura de Dios? Los que viven por el Evangelio, los que vivimos por el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1, leemos el versículo 8 y luego el versículo 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mira, hay aflicciones. Cuando vivimos por el Evangelio, cuando participamos del Evangelio, tendremos aflicciones, porque el enemigo no quiere que prediquemos a Jesucristo. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo. No importa, lo padezco. Y luego dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, seguro de su salvación. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio y padezco las aflicciones y participo de esto con tal de predicar el Evangelio. Y lo hago en el poder de Dios. ¿Quiénes más necesitamos la armadura de Dios para poder resistir en estos ataques, en esta batalla? Los pastores y misioneros. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 17, Pablo hablando de su batalla en sus últimos días antes de morir, antes de ser pues muerto a causa del Evangelio. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación
y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Allí estaba el león rugiente, el diablo, el enemigo, con su ejército, atacando a Pablo, pero el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para que pudiera cumplir la predicación de la palabra de Dios. ¿Sabes quién más necesita también la protección de Dios? ¿Sabes quién más sufrirá ataques del enemigo? Y para ellos también Dios quiere disponer su armadura porque desde ese momento son blanco de los ataques los que escuchan el Evangelio. Los que escuchan el Evangelio aún no son hijos de Dios, aún no son creyentes en Cristo Jesús. No son verdaderos creyentes porque no han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero Dios ya está ahí librando esa batalla porque hay una batalla por las almas de los hombres. Dios quiere salvar tu alma, así como salvó nuestra alma. Quiere salvar a los hombres, a la humanidad de la condenación eterna. Pero hay alguien que quiere que las almas se condenen del infierno, que vivan vidas de pecado, deleitándose en los placeres del mundo, para finalmente ir a una eternidad lejos de Dios. Entonces los que escuchan el Evangelio también sufrirán este ataque. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 18. Aquí Jesús está explicando la parábola del sembrador, en donde él dice que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? El sembrador es el Padre y la tierra en donde cae la semilla es el corazón del hombre. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está la predicación del Evangelio, el evangelismo, pero también está el enemigo, el diablo con su ejército, estorbando para que no haya fruto, para que no haya salvación. ¿Y qué utiliza? Arrebatar la semilla, quitarla del corazón de las personas, quitándoles el entendimiento porque los tiene ciegos. ¿Qué más utiliza? Lleva aflicción o persecución sobre esa persona que recibió el Evangelio y que se gozó cuando lo escuchaba, pero empieza a sufrir persecución, burlas, aflicciones y renuncia a seguir, a creer. Y el otro, el diablo usa el afán de este mundo, los afanes, las preocupaciones y el engaño de las riquezas para apagar, para quitar la semilla que fue sembrada. Entonces, el diablo, desde el momento mismo del evangelismo, está atacando para que no haya salvación. Y a los que somos hijos de Dios, también busca atacarnos si queremos vivir para el Señor, si queremos vivir para el evangelismo. Y aquellos pastores, misioneros, que han dedicado sus vidas para predicar a Cristo en donde no ha sido predicado, para edificar a los creyentes, también sufrirán los ataques. Entonces, iglesia, todos necesitamos la armadura. La única manera para estar firmes es dependiendo de Dios. Y Él puso su armadura completa a tu disposición y a mi disposición. La segunda verdad o aspecto acerca de esta única manera de resistir es anticipando el ataque. ¿Cómo podemos resistir en esta batalla? Primero, dependiendo de Dios, y segundo, anticipando el ataque. La siguiente frase en el versículo 13 dice: para que podáis resistir en el día malo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mira, el ataque del enemigo vendrá
en el día malo. Dios nos advierte que vendrá el día malo, es decir, el día en que el diablo nos atacará. En una batalla o en una guerra, la que sea, ninguno de los ejércitos sabe cuándo llegará el ataque del enemigo. Así pasa en esta batalla espiritual. Nosotros no sabemos cuándo llegará el día malo. No sabemos cuándo llegará el enemigo a atacarnos, lanzando sus engaños. Pero ya estamos advertidos. Dios nos está advirtiendo y Él quiere que nos anticipemos al día malo. Pero, ¿cuál es el día malo? ¿Qué es? ¿Cuál es ese día? La palabra griega aquí que traduce malo, día malo, es poneros. Y su raíz significa dolor. Entonces el día malo se refiere al día que trae dolores, que trae angustias, días difíciles, días peligrosos, días en los que vemos y sentimos los ataques del enemigo de manera activa y fuerte. Y no es que se nos aparezca el diablo de frente, en rojo, caliente, oliendo a azufre, atacándonos con cosas de película, de ciencia ficción. No, llega con cargas, tal vez usando el trabajo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, a otras personas, la situación económica, el encierro, lo que leemos, lo que escuchamos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo lo que está en el mundo. Así es como lo hace. Llegarán días en los que Él quiere hacernos daño y ataca nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos tienta. Sabemos que en nuestra carne no mora el bien y sabemos que el diablo usa esto a su favor. El caso de Pedro, ¿recuerdas que lo mencionábamos hace 8 días? Vamos a leerlo, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús advirtiendo, anunciando a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y allí morir, pero que además resucitaría al tercer día, porque así estaba escrito. Desde el Antiguo Testamento, cientos de años atrás, ya estaba escrito así, y porque era la única manera para poder dar salvación a la humanidad. Versículo 22. Pedro, acabando de escuchar esto, entonces Pedro, tomándolo aparte, llamó a Jesús. Jesús, ven aquí aparte. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Qué considerado Pedro, ¿cierto? Tan buen amigo, pensando en Jesús para que no le pasara nada. Miremos la respuesta de Jesús, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese día Pedro no tomó su cruz, no había muerto a su propia naturaleza pecaminosa, no se había vestido de toda la armadura de Dios, no la había tomado toda para vestirla, y vino el diablo y lo atacó y lo desenfocó y lo llevó a pensar otras cosas. Dejó de pensar en la salvación de la humanidad, en la única manera en que podemos ser salvos. Dejó de pensar en eso para pensar en que cosa tan terrible no le pasara a Jesús. Y es que eso es lo que quiere el diablo con sus ataques. Lo que él quiere es estorbar. Su propósito final es ser un obstáculo, un tropiezo para el evangelismo. Destruirnos a nosotros, a los creyentes, para que no prediquemos el evangelio de salvación. Y por eso Jesús le dijo a Pedro: me eres tropiezo.
Pensando así, me eres tropiezo. ¿Y cuántas veces hemos estado ahí? ¿Cuántas veces he estado ahí? Cayendo ante los ataques del diablo, por no haber tomado la armadura de Dios, por no haberme vestido con la armadura de Dios. Y termino pensando en las cosas de este mundo, dejando de mirar lo que Dios mira, dejando de amar lo que Dios ama, las almas de los hombres, su palabra. Y he llegado a ser tropiezo para el evangelismo y es lo que el diablo quiere, hacer en ti y en mí. ¿Mm? El versículo 3 entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en ese día malo que acabamos de aprender. Para que podáis resistir. Entonces, mira, ya estamos advertidos que el ataque vendrá, el día malo vendrá en cualquier momento. Pero también Dios aquí nos advierte, nos hace saber que podemos resistir en ese día, en el día malo. La advertencia que nos da aquí el Señor es que podemos resistir. ¿Mm? El Señor quiere que resistamos cuando llegue ese día. Y por eso, como ya lo vimos, deja a nuestra disposición toda su armadura para que la agarremos y nos la vistamos. Y así anticiparnos al ataque. Resistir es más que aguantar. Dice el versículo 13, para que podáis resistir. Resistir es mucho más que aguantar. La forma en que está escrito este verbo, tanto en español, en nuestra Biblia, Reina Valera 1960, como en el griego, la forma en que está escrita significa lo mismo. Significa lo mismo. Y te voy a poner el significado en la pantalla. Este verbo en el español es un verbo intransitivo y significa, hablando de un cuerpo o de una fuerza, oponerse a la acción o violencia de otra fuerza o de otro cuerpo. Y en el griego, ¿qué significa? Lo mismo, oponerse, pararse firme en contra de algo. Ya sabemos que podemos resistir, ya sabemos que podemos oponernos, pararnos firmemente contra los ataques del enemigo en ese día, el día malo. Y esto es lo que Dios nos está advirtiendo, lo que quiere que nosotros sepamos, que podemos resistir cuando llegue el ataque. Pero ¿cómo lograrlo? Pues recordemos la instrucción, leamos versículos 10 y 11 de Efesios capítulo 6. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo poder resistir? ¿Cómo poder oponernos con firmeza y pararnos firmes para soportar, para resistir esos ataques? Siguiendo la instrucción que Dios nos dio, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y también vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda su armadura. Ya vamos a ver, el próximo domingo empezaremos a aprender cómo tomar y vestirnos de cada una de las partes de toda la armadura de Dios. Lo estaremos viendo a partir del versículo 14. Pero por ahora Dios nos advierte que podemos resistir, pero debemos fortalecernos y vestirnos con toda su armadura. Pensemos en un ejemplo, pensemos en la Torre de Cali. 45 pisos, 183 metros de alto. Pero no, mejor pensemos en la torre más alta del mundo, la Burj Khalifa. No tiene 45 pisos como la Torre de Cali, tiene 163 pisos y 828 metros. Esa torre, allí en Dubái, en donde Dignori estuvo, creo que el año pasado, esa torre fue construida para soportar su propio peso, más el mobiliario que iban a traer en ella, más las personas que la iban a transitar, más el efecto de los vientos, más el efecto de los sismos, y todo eso se calculó desde el momento mismo en que se estaban echando las bases. Una torre de esas no se construye pensando en que, bueno, cuando llegue la época de vientos, ese día corremos y le hacemos un refuerzo para que resista. No, desde el mismo momento en que están echando los cimientos, las bases, estarán pensando en que resista esos fuertes vientos. Así nos pasa a nosotros, creyentes. Necesitamos anticiparnos al día malo, ya sabemos que vendrá y necesitamos estar firmes todo el tiempo,
tomar toda la armadura de Dios todos los días para que cuando llegue ese día malo podamos resistir, podamos resistir. Entonces, la advertencia que Dios nos da, esta segunda parte de la advertencia, es que solo hay una forma de resistir, ¿cierto? Y la hemos dividido en tres verdades, tres aspectos bíblicos. El primero, dependiendo de Dios. El segundo aspecto es anticipando el ataque, sabiendo que Dios nos da la capacidad para resistir. Y el tercer aspecto, renunciando a una retirada, renunciando a una retirada. El versículo 13 acaba diciendo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Leámoslo todo, el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y ahora sí, habiendo acabado todo, estar firmes. Dios quiere que estemos firmes antes del ataque. Dios quiere que estemos firmes antes del ataque, durante el ataque y también después del ataque. Es lo que Dios quiere y por eso la instrucción que nos daba hace un par de domingos y que acabamos de leer en los versículos 10 y 11. Y también por eso nos está advirtiendo acerca de esto, del ataque, de la clase de lucha que tenemos, que vendrá el día malo y que podemos resistir, oponernos con firmeza a los ataques. Entonces Dios nos dice que podemos resistir y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira, para estar firmes es necesario que hagamos todo lo que Dios nos manda y así renunciemos a una retirada. Que al obedecer a Dios, haciendo todo lo que Él nos está mandando, estemos dispuestos a nunca renunciar, a nunca salir corriendo, a nunca ir y entregarnos rendidos a este mundo diciendo ya no aguanto más, me entrego, me rindo, acábeme. No, no es lo que Dios quiere. Eso es lo que el enemigo quiere. Sacarnos del camino, que no vivamos para Dios, que no seamos luz, que no seamos testigos del poder salvador y transformador de Jesús. Algunos creyentes han renunciado definitivamente y dejaron de seguir a Cristo. Dejaron de leer la Biblia, de orar, dejaron de congregarse, de discipularse, de crecer espiritualmente. Renunciaron. Siguen siendo hijos de Dios porque es la misericordia y la linda promesa de Dios, de la salvación eterna, que nada, nada nos la puede quitar. Pero renunciaron a vivir para Él y ser parte de su plan. Hay otros creyentes que, aunque no renuncian definitivamente para siempre, lo hacen de una manera parcial. Es decir, que algunas batallas las luchan, pero en otras se rinden y caen. Son como una montaña rusa. Arriba y luego en caída y están en la parte más baja y otra vez vuelven a subir y la victoria, pero llega otra batalla y en esa batalla deciden no lucharla y caen. Son como una montaña rusa y llevan sus heridas de guerra. Y tal vez sus heridas están en su vida sentimental o en su vida financiera o en su matrimonio o en su pureza hacia Dios, en sus pensamientos. Áreas de nuestras vidas que pueden marcar o más bien mostrar las heridas de la guerra, porque en esas áreas no hemos luchado, no hemos tomado toda la armadura de Dios para resistir y estar firmes, sino que nos rendimos, tal vez por miedo, tal vez porque queríamos entregarnos a ese deleite. ¿Tú estás en alguna de estas dos partes? ¿De los que han renunciado definitivamente o de los que renuncian parcialmente? Unas batallas sí las luchan, pero otras no. ¿Estás en alguno de estos dos lados? Ojalá que no, ojalá que ninguno de nosotros estemos ni en el uno ni en el otro.
porque Dios quiere que estemos firmes. Pero una vez más, para que esto pase, para que podamos estar firmes, tenemos que hacer nuestra parte, toda nuestra parte. La King James, que es la versión en inglés de la Biblia, la forma en que está escrita esta frase nos da un mayor entendimiento de lo que Dios nos quiere decir. Nuestra Reina Valera eh, en español dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. La King James, escrita en inglés, traduce al español, y habiendo hecho todo, estar firmes. ¿Y por qué te digo que nos da un mayor entendimiento? Porque cuando Dios nos dice, habiendo hecho todo, nos da una mayor claridad de que está hablando con nosotros, diciéndonos que debemos seguir las instrucciones, todas las instrucciones. Debemos estar firmes y de esta manera, habiendo cumplido con todo, habiendo hecho todo, después del día malo, estar firmes. ¿Y qué es todo lo que debemos hacer? Una vez más, la instrucción. No podemos olvidar la instrucción. Así como no podemos olvidar esta advertencia que hemos venido aprendiendo desde el domingo anterior. Y la vas a ver ahí otra vez para que la recordemos. La instrucción, lo vimos, versículos 10 y 11. Fortalecernos en el Señor. ¿Qué significa esto? Nuestra completa dependencia de Él, obedeciéndole a Él, estando en su palabra, escuchándolo, en oración, llegando a Él con nuestros deseos, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras súplicas para Él, nuestro clamor. Y cuando Él nos habla, obedeciendo a su voluntad. Es la primera parte de la instrucción, fortalecernos en el Señor. También fortalecernos en el poder de su fuerza. Y te recuerdo que aprendíamos ahí, es permitir que el Señor obre en nuestras vidas y así poder experimentar su poder en nosotros. Experimentar el poder de Dios, el gran poder de Dios en nuestras vidas, por permitirle que Él obre en nosotros. Y la otra parte de la instrucción, vestirnos toda la armadura de Dios, que aprenderemos en detalle a partir del próximo domingo. Fortalecernos en el Señor, fortalecernos en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura de Dios. Eso es todo lo que debemos hacer para poder estar firmes cuando llegue el día malo. Y habiendo acabado todo, el versículo 13 finaliza diciendo, estar firmes. Después de haber hecho todo, estar firmes. Después de haber hecho lo que Dios nos manda, ver la victoria del Señor en nuestra vida. Es lo que Dios nos está enseñando en esta última parte del versículo 13. Es la victoria de Jesús en nosotros. ¿Recuerdas que aprendíamos que Jesús en la cruz, el día que entregó su vida, derramó su sangre limpia, pura, la sangre del Hijo de Dios por toda la humanidad, cargando en su peso y recibiendo, cargando en su cuerpo, perdón, y recibiendo sobre él mismo el castigo del pecado de toda la humanidad, y luego resucitando al tercer día, cumpliendo su obra allí en la cruz? Él triunfó sobre las potestades, principados, huestes espirituales, esos gobernadores de las tinieblas de este siglo. Triunfó allí y los despojó y los hizo avergonzar, porque Él tiene el poder. Y asimismo, Él podrá darte la victoria a ti. Y asimismo, Él podrá darme la victoria una y otra vez cuando llegue esta batalla. Que a veces no es fácil, muchas veces era intensa, porque el diablo no se compadece, no, él quiere destruir, es malo, es homicida desde el principio, solamente quiere destruir. Pero Dios nos advierte que podemos resistir y después de que hayamos hecho todo, obedecido todo, ver la victoria de Dios. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago, después de Hebreos, capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, fácil, sométete a Dios, escucha a Dios
y obedece lo que Él te dice. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo. Ya sabemos qué es resistir, ¿cierto? Resistir no es aguantar, uy, está bien, deme, pégueme, yo aguanto, siga dándole que yo aguanto. No, resistir es estar firmes, vestidos con la armadura y oponernos a los ataques. Quedarnos firmes, usando toda la armadura de Dios, ¿m? Haciendo esa oposición a sus ataques. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo huirá, no tenemos que sacarlo corriendo, no, él huirá solito cuando vea que estamos vestidos de toda la armadura de Dios, que estamos haciendo todo lo que Dios nos pide, que estamos cumpliendo con esa instrucción que Dios ya nos dio aquí en Efesios capítulo 6. ¿Y cómo quedaremos nosotros después de un ataque? El versículo 13 nos lo está diciendo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y mira, un ejemplo tan lindo es como Dios lo hizo con Israel, sacándolos del mundo, de Egipto, de la esclavitud. Acompáñame a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. También mencionábamos esto, creo que el domingo anterior, cómo Israel salió de la esclavitud sin pelear, sin disparar una sola flecha, una sola lanza, sin lanzar una sola piedra, solamente habiendo hecho todo. Éxodo capítulo 14, leamos desde el versículo 13 hasta el versículo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Qué debían hacer antes de poder ver la salvación de Dios? Debían estar firmes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ellos tenían que estar firmes y Dios pelearía por ellos. Ellos tenían que estar firmes. Mientras Dios peleaba, ellos estarían tranquilos. Y cuando se acabó la batalla, ¿sabes cómo estaban? Tranquilos, tranquilos. Entonces, es lo que Dios quiere para nosotros y por eso nos advierte que podemos resistir en el día malo si hacemos todo lo que Él nos pide. Y si lo hacemos, estaremos firmes. Una vez más, empezamos afirmándonos, fortaleciéndonos, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Luego llega el día malo, el diablo atacando con sus engaños, utilizando cualquier fuerza que quiera, pero nosotros anticipamos la batalla, anticipamos el ataque, habíamos cumplido las instrucciones, estando firmes, vestidos de toda la armadura de Dios, pudimos oponernos a esos ataques y cuando pasó el día malo, ¿cómo quedamos? Firmes, como Israel, tranquilos, gozosos, más maduros, más crecidos, más fuertes en el Señor. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué es la tentación? Es el arma que usa Satanás para hacernos pecar. Es uno de sus ataques. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando se haya opuesto por estar firme, vestido de toda la armadura de Dios, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Habrá un premio, una corona allí el día que estemos delante del Señor. La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mira, habrá bendición. Cuando hemos cumplido con lo que Dios nos está mandando y hemos atendido muy bien a esta advertencia y nos hemos opuesto, resistido a los ataques del diablo en el día malo, terminaremos con gozo, fortalecidos, firmes, como dice el versículo 13. ¿Cuántas veces ha venido el día malo y no hemos estado con toda la armadura de Dios? Tristemente me ha pasado, y no por andar
en pecado, entregado a la carne, a los deleites del mundo, no, pero sí por estar relajado, no un buen tiempo con Dios en su palabra, sin vestirme de toda la armadura de Dios. Y llega el ataque, por pequeñito que sea, y he sido derrotado por confiar en mí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Te ha pasado? ¿Has sido derrotado por el diablo porque no has estado firme, porque no has tenido puesta toda la armadura de Dios? ¿Mm? ¿Cuántas veces por no estar en su palabra terminamos obedeciendo nuestra carne, nuestros pensamientos, y luego terminamos en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces por andar en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, sin crucificar nuestra carga, nuestra carne, sin cargar nuestra cruz, como Jesús le dijo a Pedro? ¿Cuántas veces por estar así hemos tenido problemas, peleas en nuestra casa, hemos tomado malas decisiones, hemos afectado nuestras relaciones personales, como ya aprendíamos en Efesios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces por no cuidar a nuestra esposa, por no estar orando por ella, por no estar ahí de rodillas batallando por nuestro hogar, por nuestra esposa, vemos cómo el enemigo la ataca y su mente se vuelve un campo de batalla terrible y empieza a pensar cosas contra nosotros, y luego nosotros nos dejamos llevar y empezamos también a pensar cosas de ella, y está ella pensando cosas de mí y yo pensando cosas de ella, y se arma el ambiente más feo? Todo por no estar con la armadura puesta. Con nuestros hijos dejamos de hacer lo que ya Dios nos ha mandado, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hemos dejado de cumplir con nuestro papel y se comportan neciamente, desobedeciendo, haciendo lo que no nos gusta, y el ambiente se pone pesado y el diablo aprovecha y la carne crece, se infla, y empiezan los problemas, y hay aflicción y hay batalla espiritual. Y podría seguir con los ejemplos en tu trabajo, con tu jefe, con tus colaboradores de tu empresa. Todo por no vestirnos toda la armadura de Dios, por no haber hecho todo lo que Dios nos pide. Pero ya sabemos, ya estamos advertidos, no solamente de la parte fuerte, ¿cierto? La parte dura, la parte fea, por decirlo así, no solamente la advertencia de la batalla, viene la batalla, seremos atacados. ¿Y contra quién es la batalla? No es contra las personas, es contra el diablo y todo su ejército, y tienen poder, mucho poder, más poder que nosotros, pero menos que Dios. Es una guerra terrible, intensa, perversa, porque el diablo quiere destruir, quiere acabar con todo lo que se llame Dios, con todo lo que se llame Jesús, con todo lo que tenga que ver con la iglesia. Entonces tenemos esa advertencia, que es la parte dura, pero vivimos la advertencia de la parte chévere, bacana, la buena, la que nos anima, nos fortalece, que podemos resistir en el día malo y estar firmes cuando todo se acabe, estar tranquilos, gozosos, más crecidos, más fortalecidos. Entonces, cuando hemos obedecido a Dios y experimentamos el poder de su fuerza en nosotros, y resistimos no por nosotros, sino por tener su armadura, por haber seguido sus instrucciones, resistimos la prueba, resistimos el ataque y salimos al otro lado firmes, es cuando podemos decir: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Ahí es cuando experimentamos esa victoria, y victoriosos podemos contarle a nuestros hermanos y animarlos. Bueno, iglesia, esta era la segunda parte de la advertencia. La única forma de poder resistir, pero podemos resistir gracias a Dios, porque nos ha dado a toda nuestra disposición su armadura. Entonces, para concluir, en esta batalla espiritual, que como ya dije, es dura, contra nosotros los creyentes, solo hay una forma de resistir, y aprendíamos 3 aspectos de esta única forma de resistir.
Lo primero es dependiendo de Dios. Si tuviéramos que resumir todo en una frase sería depender de Dios. Pero el primer aspecto que aprendíamos de cómo resistir es dependiendo de Dios, es decir, tomando toda su armadura para que la podamos vestir. Segundo, anticipando el ataque. Sabemos que el día malo vendrá, pero también sabemos que podemos oponernos firmemente. Y el tercer aspecto de esta advertencia, renunciar a una retirada. Debemos sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros planes, algún día renunciarle al Señor. Renunciar y no luchar esta batalla. Renunciemos a eso. Por el contrario, hagamos todo lo que Dios nos ha mandado y esperemos y disfrutemos la victoria que tenemos en Cristo. Y aquí quiero hablar a las personas que saben que no tienen una relación personal con Dios. Ya lo dije antes durante el mensaje, lo quiero decir nuevamente. Hay una batalla espiritual por las almas. Hay una batalla espiritual por tu alma. Porque tú no eres solamente cuerpo, carne, no. Dios te dio alma y espíritu. Y hay una batalla por tu alma. Y Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere una relación personal, íntima contigo. Dios quiere perdonar todos tus pecados y liberarte de tu vida de pecado, liberarte de esa esclavitud en la que vives, de tu pecado y del mundo. Dios quiere darte vida eterna. Y todo esto solamente tiene una respuesta, solo hay un camino y es Jesús. Jesús. Y es necesario que hoy tú escuches que Dios te amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesús para que Él muriera en la cruz por ti y resucitará al tercer día. Y si tú llegas a creer en Jesús como el Hijo de Dios, como tu Salvador, recibirlo en tu corazón, clamar por su perdón, Él escuchará tu oración y te perdonará, te salvará y te prometerá hacerte una nueva persona. Si has estado con nosotros y quieres que te contactemos, yo te pido que nos escribas un correo electrónico diciéndonos que has estado ahí y que tú quieres conocer más a Dios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, también te pido que nos escribas. Si quieres conectarte con nosotros entre semana y tomar alguno de los estudios bíblicos que hacemos en el discipulado también, escríbenos y te contactaremos. Y bueno, a todos que tengan un feliz resto de domingo, una buena semana y que estemos fortaleciéndonos en el Señor. Y si la batalla sigue o viene, que estemos firmes y experimentemos la victoria que Él nos da. Que Dios los guarde. Hola, si has entendido el mensaje de Dios para tu vida y tu necesidad de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, permítenos guiarte con la manera de cómo hacerlo. Lo primero que necesitamos entender es que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es sin pecado. De hecho nos dice, sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, el hombre es pecador y por eso no podemos relacionarnos con Dios directamente. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos dos versículos nos dicen primero que todos somos pecadores delante de Dios. Eso significa que todos hemos quebrantado la ley de Dios, lo cual significa que estamos descalificados delante de Dios. No damos la medida, estamos excluidos delante de Él. En Romanos 6:23, la primera parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado, ese fallarle a Dios con nuestras vidas, causa la muerte, una muerte tanto física como espiritual. Nuestro pecado tiene un precio, una consecuencia, la muerte. La muerte en términos bíblicos significa separación eterna. Nuestro pecado nos ha separado eternamente de Dios, eso es la muerte. Imagínate cerrar tus ojos por última vez en este mundo y abrirlos en un lugar de tormento y de condenación, porque la paga del pecado es la muerte.
Sin embargo, Dios nos mostró su amor y su gracia. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama y desea tener una relación personal con nosotros. Dios mostró su amor al dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para pagar ese precio que nosotros merecíamos pagar. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. Así que Él pagó por nosotros, pagó en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. En Romanos 6:23, terminando de leer el versículo completo, nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ofrece un regalo, dádiva es regalo, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Pero nota que ese regalo no es por las obras que hagamos, no es por las religiones que tengamos o por las filosofías humanas. La salvación es un regalo que no es barato, porque costó la sangre preciosa de Cristo. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes hacer 3 cosas con un regalo. La primera, rechazarlo. Puedes rechazar la salvación que Dios te ofrece, irte y condenarte para siempre. Lo segundo que puedes hacer con un regalo es tratar de comprarlo. Es imposible comprar el cielo. Alguien decía que Dios no está interesado en vender la entrada al cielo, y tampoco el hombre tiene la capacidad de poder comprarlo si tuviera la manera. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Es un regalo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Es un regalo que tú tomas o rechazas. Ahora, ¿qué hay que hacer? La Biblia nos dice que el hombre necesita creer y recibir. Necesitamos creer y recibir a Cristo, creer en lo que Él hizo y recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador, habiendo renunciado a cualquier intento humano de salvarnos por nuestros propios medios. Dice la Biblia en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nota que nos dice que hay que confesar con nuestras bocas, creyendo con todo el corazón, primero que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que no existe nadie más, Él es nuestro Señor, y que sea el Señor ahora de nuestras vidas. Creer con todo el corazón que fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, y depositamos toda nuestra confianza en esa obra perfecta y preciosa por nosotros. La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la invitación es a que recibas a Cristo, recibas al Hijo de Dios, recibas el regalo de la salvación, entendiendo tu gran necesidad. Y la Biblia nos promete que todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, le da el derecho, le da el privilegio, le da el poder de ser un hijo de Dios. Es creer con todo tu corazón que Cristo, Jesucristo, el Señor, pagó el precio de tus pecados, precio que tú y yo merecíamos pagar. Es entregarle tu vida al Señor y aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora, si tú has entendido, si entiendes que estás perdido en tus pecados y que tu única opción es Jesucristo y no hay más, el paso siguiente es hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Luego de esta grabación, puedes inclinar tu cabeza y hablar con Dios y pedirle perdón por tus pecados, pedirle que entre a tu vida y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. O si deseas,
puedes hacer esta oración conmigo. Oración que muchos de nosotros hicimos hace un tiempo. Ahora la oración no es mágica, tampoco es una oración que por repetirla varias veces, no. Es tu corazón delante de Dios. Si deseas puedes hacerlo. Te podemos guiar con las palabras. Son palabras de tu corazón delante de Dios. Dile a Dios lo siguiente, si lo deseas hacer en este momento. Amado Padre Celestial, reconozco que soy un pecador perdido y que no puedo hacer nada para salvarme por mis propios medios. Te pido que me perdones. Creo con todo mi corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre para pagar por mis pecados, y que resucitó, demostrando ser Dios. El día de hoy, y tan consciente como estoy, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Gracias por este regalo tan grande. Dame entendimiento para seguirte. Que cada día aumentes mi fe y transformes mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú oraste, haznoslo saber. Habla con las personas que te han invitado o te hicieron llegar esta grabación. Estamos para servirte, para cuidarte, para guiarte en los siguientes pasos a dar para que crezcas y seas obviamente la persona que Dios quiere que seas. Haznoslo saber para poderte guiar con los pasos a tomar. Un abrazo grande.